Muy bien, estimados amigos. Son las 9 de la mañana con 2 minutos, 9 con 2 minutos. Estamos con ustedes a esta hora aquí en Razones de Estado, versión internacional, porque a esta hora vamos a tomar contacto de inmediato. Se encuentra más allá de nuestras fronteras el cientista político y doctor en comunicaciones, don Percival Madero. Buenos días, don Percival. Usted nos dirá dónde se encuentra. Hola, ¿cómo estás, Aldo? Gusto saludarte, el abrazo cordial y afectuoso de siempre, para ti, para nuestros distinguidos auditores y auditoras, televidentes, los que están siguiendo ahora, por lo menos por audio, nuestro programa a través de YouTube, a través de Spotify y a través de todas nuestras redes de emisoras en el norte. Sí, efectivamente nos encontramos en Perú, Aldo, muy cerca de Machu Picchu, cerca del Cusco, Machu Picchu. Vamos a conocer esas ruinas que no tenía la oportunidad de conocer. No son ruinas, la verdad, son monumentos, digamos, arqueológicos de un valor, digamos, para la humanidad inconmensurable. Así es que hemos aprovechado la oportunidad de poder venir llegar hasta acá y, bueno, también, obviamente, conversar y establecer algún tipo de contacto con personas vinculadas al mundo de las ciencias políticas acá en Perú. Así es que un agrado, vamos a estar esta semana dándonos una vuelta por estos lados, vamos a participar en algunas cuestiones también académicas, y obviamente con mucho agrado poder compartir con las realidades de nuestro país y del mundo, si es así necesario hacerlo, Aldo. Así que a tus órdenes. Muchas gracias, don Percival. Entramos de inmediato en materia entonces en esta edición de Razones de Estado, puesto que prácticamente después del asesinato vil y a mansalva de 3 carabineros en la ciudad de Cañete, todo el mundo se desmarcó de una figura como lo fue el caso del perro Matapacos. Incluso algo de lo cual está señalando hasta el presidente que se desmarca del perro Matapaco. Todo el mundo se quiere desentender del perro Matapacos. ¿Qué pasa con esta figura, don Percival? A ver, en política, Aldo, distinguidos auditores y auditoras, las figuras, la figura política que genera un hecho es a veces mucho más importante que el hecho mismo. Y en este caso estamos frente a una situación que claramente, a propósito del reciente asesinato de 3 de nuestros carabineros, digamos, unos asesinatos a mansalva, coordinado, actuado, bien hecho, en el sentido de que la logística, la administración, los respaldos estaban todos muy bien calculados para efectos de que todavía hoy día lo único que tenemos es un testigo del hecho y una investigación que puede ser larga digamos, de revisar por la infraestructura, digamos, política y de inteligencia con que están actuando esos grupos, digamos, que pueden ser terrorismo o puede ser también una forma de crimen organizado, pero hecho en base a un terrorismo, yo diría más bien, de Estado, un terrorismo contra el Estado, digo, perdón, y sobre todo porque esa es la circunstancia y esa es la figura, ¿ya? O sea, la figura del perro digamos, Matapaco, es un tema que fue muy potente. Y en Razones de Estado lo dijimos en varias oportunidades respecto al valor político de esa frase, como una, yo diría como un mantra que se repetía una y otra vez, o sea, en forma diaria, en forma, digamos, donde se gastaron miles de recursos para las redes sociales, para poder apuntar al perro, digamos, Matapaco, Casapaco. Por eso que hoy día, claramente, a la luz del reciente asesinato, y dado que digamos de que el presidente Boris quiso desmarcarse de esa frase fatídica, torpe, yo diría que más bien de un corte estúpido bastante profundo, claramente bajó sus encuestas, digamos, en forma abrupta, ¿ya? Es decir, 6 puntos de la encuesta, un bajo, un 24% que representan ahora, no da cuenta más que de ese hecho. En consecuencia, más allá de lo que dijo el Lenard, y más allá de lo que de la entrevista con la Archi, y más entrevista de todo lo que pasó, eso es el hecho constancial, porque hoy día tenemos a una ciudadanía conmovida por este asesinato, que ocurre el mismo día 27 de abril, el día de aniversario de Carabineros, hecho con ese objetivo. Entonces, cuando uno se pregunta, ¿ya?, ¿cuánto fue lo que ocurrió y lo que ha pasado hoy día respecto a eso? Y la alocución, ya, esta fatídica, torpe, del perro, digamos, Matapaco, ahí hay una cuestión que uno tiene que preguntarse
lo que ocurría y que los tenía atónitos e impactados a todos, ¿ya? A todos, respecto de esa locución, como una de tantas más, en un contexto que venía después del conflicto, digamos, del conflicto del estallido delictual, de todo lo que había pasado con las imágenes que ya teníamos de los overoles blancos en Santiago, digamos, con intentos de asesinato de nuestros carabineros por tirarle bombas Molotov, y muchas cosas más, o grupos feministas, estos que se le han dado mucha ínfula y que tienen respaldo ideológico, claramente está ahí, decía puta, maraca, pero jamás paca. ¿Se acordarán, verdad? Claro que sí. Entonces, claramente, distinguidos auditores, cuando uno, a la luz de este asesinato, ya revisa todo lo que ha ocurrido, uno toma las consecuencias de ese hecho y grafica la circunstancia política y de sensibilidad que eso crea frente a una frase, ya que fue una frase ampliamente difundida. Y a mí me gustaría, o sea, de la cual se ha desmarcado Boris, porque dijo Boris que no dijo eso, ¿ya? Pero nunca tuiteó y nunca dijo nada respecto a que eso estaba malo. Lo dejó pasar como un hecho más de la guerrilla ideológica. Pero hoy día toma cuenta respecto a que esos perros, digamos, matabacos, ya, lo único que tiene que ver, a la luz de este asesinato y de otros más que han existido, deja en evidencia claramente cuál era la voluntad política de los gobernantes de turno, cuando ayer eran oposición, respecto a la voluntad política que había detrás de eso. En consecuencia, esta baja ostensible y brusca, que probablemente continúe cayendo, deja en evidencia, con total claridad, a mi juicio, Aldo y distintos auditores, en el fondo la voluntad política, ¿ya?, de un presidente hoy día se desmarca esto, pero todavía no hemos encontrado ninguna declaración, ninguna, en contra de esa frase torpe, ya, de esa frase ofensiva al alma de Carabineros, ofensiva para la democracia, ¿ya?, ofensiva para todos los hombres y mujeres de trabajo de Chile, que habían visto en Carabineros una fuerza, digamos, que no estaba preparada para una cuestión de esta naturaleza, y que hoy día han dado, pero por todas partes. Es decir, hoy día tenemos que entender que esa figura, ya, del perro, matapaco, es una circunstancia que es dolorosa, pero que en el fondo afirma y determina y ejemplifica, clarifica más bien cuáles son los aspectos en los cuales el actual gobierno, cuando era en oposición, tenía como circunstancias detrás yo diría que de un chantaje emocional a Carabineros, pero un chantaje permanente, de una falta de consideración hacia nuestra institucionalidad, que como se quisiera no estaba en las mejores condiciones, ya sabíamos, y por sobre todo, porque los que sabemos, los que hemos estudiado los gobiernos marxistas, etcétera, etcétera, sabemos que una de sus tareas es debilitar a las instituciones, particularmente las instituciones de la Fuerza Armada. En consecuencia, hoy día Boris y su gobierno tienen que tragarse esta situación. Y no hay ningún ciudadano que hoy día piense o crea que lo va a dejar pasar esto de los perros matapaco. Claramente, porque eso ejemplifica, desgraciadamente, con este alevoso crimen, ¿ya?, que no es, se mataron a tres de nuestros carabineros en una circunstancia premeditada, clara, organizada, sino que por lo que venía ocurriendo, digamos, atrás, o sea, días atrás, meses atrás, con asesinatos de otros carabineros, claramente expuestos, y sobre todo con un asesinato político, ¿ya?, hecho en nuestras caras a propósito del asesinato de un teniente del ejército venezolano por estas fuerzas organizadas que todavía no sabemos quiénes son, y por sobre todo porque sabemos que uno de esos asesinos de este teniente, venezolano, Ojeda, está hoy día en Venezuela. Ya, sí, del teniente Ojeda, Richard Ojeda, está en Venezuela y todavía no lo encuentran. ¿Ya? Entonces, cuando uno dice, a ver, todo lo que pasa con la forma en cómo se asesinó a nuestros carabineros, a los tres ahí en Cañete, y más bien esta frase que se ha reflotado para representar lo que era la actitud de una oposición marxista, como la que teníamos la vez pasada,
Y me gustaría representar esto en buscar todas las declaraciones de todos los dirigentes políticos de ese tiempo, de cuáles fueron los que finalmente rechazaron el vocablo, ya, perro mata Paco. Y me gustaría que hoy día en el Congreso, para los senadores o diputados que lo están escuchando, secretarios políticos, etcétera, etcétera, los que nos siguen en las razones de Estado, hicieran una pequeña investigación. Nada más que decir quiénes se opusieron a esa frase. Solamente eso, por escrito, ¿ah? Es decir, dónde la publicaron, o dónde están sus tweets que dijeron, mira, esto fue lo que pensamos, para entender que detrás de eso muchos callaron, cómplices activos de un desprecio a nuestros carabineros. Y eso se va a pagar políticamente. Les guste o no, lo van a pagar políticamente. Porque es de toda lógica que ya se entiende más claro cuál es el concepto, ¿ya?, detrás de desbocar o desmenuzar nuestras Fuerzas Armadas para que no tengan poder. ¿Ah? Esto de refundar Carabineros, ¿se acordarán ustedes? ¿Ya? Se acordarán de todo lo que ocurrió con la primera propuesta de constitución marxista, que fue derrotada ampliamente por el pueblo. En consecuencia, Aldo, yo creo que hay acá una evidencia que recoge las encuestas de inmediato, una baja pero ostensible del presidente Boric, que probablemente siga. Y ojo, aquí estamos frente a un asunto que me gustaría ver de todos los candidatos a concejales, alcaldes, gobernadores y cores. ¿Cuáles de ellos dijeron una palabra contra esto? Y nos gustaría mucho establecer para saber con qué grado de cobardía, en la cobardía del silencio, eso que hablaba mucho de los cómplices activos, de los cómplices conscientes, etcétera, etcétera, de cuánta complicidad hubo en ese grupo, de ese grupúsculo, ¿ya?, de partidos que pertenecen a esta orgánica que buscan desacreditar la acción de Carabineros para de esa manera denostar la democracia, abocarnos a saber si eso finalmente, Aldo y los auditores, nos da a nosotros una mirada de realidad respecto a lo que estamos. Porque yo creo que el periodismo y los medios de comunicación, por lo general cobardes, ya, sensibles, que preguntan por encimita, preguntan por el lado, ¿quiénes fueron? Y si mañana tenemos un candidato a gobernador, o a gobernadora, o un concejal, si usted dijo alguna palabra respecto a esto, no, ¿y por qué no lo dijo? Esa es la pregunta. ¿Usted estaba de acuerdo con esto? ¿Sí? Bueno, ¿y por qué no lo dijo? Mucho un tuit para poder ser candidato. En consecuencia, Aldo, aquí hay una situación que de alguna manera empieza a enfocar una realidad que hemos visto como Estado. Y yo he estado décadas detrás de la observación de los Estados, particularmente el nuestro. Observo con preocupación que esta cuestión probablemente mañana no nos acordemos, pero hay dos circunstancias, o tal vez tres, distinguidos auditores, a las cuales ustedes y nosotros vamos a estar adentro. Una es saber quiénes estuvieron detrás del asesinato a nuestros carabineros en Cañete, los últimos, los 3 asesinatos, ahora, de todos los demás. Y sobre todo para saber cuál es la forma de organización que hay detrás de ellos, que aquí curiosamente va a saltar otra consecuencia, así como ocurre con el perro matapaco. Es decir, cuántas personas de nuestras orgánicas políticas finalmente creyeron o más bien asumieron la responsabilidad de lo que significa quienes están detrás de esos asesinatos. Hoy día quieren hacerlo aparecer porque como un hecho a lo mejor aislado, como es digamos, de esto le llaman el crimen organizado. Pero no olvidemos que a propósito de lo que va a pasar mañana, 7 de mayo, es probable que se dicte la sentencia contra Héctor Yaitul, jefe de la CAM, coordinador Araujo Vallejo, que es respaldada políticamente por sectores que nos gobiernan, particularmente por el Partido Comunista y el Frente Amplio. Y eso, de alguna manera, empieza a establecer un criterio de qué es lo que va a hacer para saber lo que hay detrás. Yo creo que el periodismo lento y a veces débil y a veces cobarde nuestro, en los medios de comunicación,
no van a establecer finalmente quiénes estuvieron con todas las cosas que se han establecido y que no han sido dadas a conocer. A mí me importa bastante más los audios ya de Yaitul que los audios de Hermosilla, para ponerlo en la consecuencia del abogado Hermosilla, esto que todavía hay un montón de cosas que se investigan ahí, que costó por lo demás la salida del jefe de investigaciones hace algunas semanas atrás, no nos olvidemos de eso. Jefe de investigaciones que está detenido en su casa. En consecuencia, Aldo, aquí tenemos que establecer también otros criterios. Porque en definitiva, mira, distinguidos auditores, la reflexión es, hoy día frente a todo lo que está pasando, con todos los problemas que tenemos en Chile, sobre todo económicos, que son, digamos, violentos, garrafales, mire cómo han bajado las cifras de personas con desempleo y mira la cantidad de empresas que quebraron solo en último mes. Para tener clarito lo que pasa, para decirle a la ministra Vallejo que no ande mirando las nubes ni esté mirando al cielo, ya porque ella de puras estrellas, ¿no? Aquí lo que hay que decir es que baja la realidad y sienta lo que está pasando. Y que vaya a cualquier pyme de Chile, a cualquiera, y le pregunte qué está pasando. Entonces, o pyme o mediana pyme, pero las empresas grandes se las arreglan, tienen sus cuentas, tienen sus créditos, eso es harina de otro costal. Pero yo creo, Aldo, que si hoy día, frente a las circunstancias que está viviendo el país, y esta cosa que tomó palco, ya que tomó palco, y que se puso a disposición de ver lo que pasa, esta frase del perro, Matapaco, ya, es un hecho que va a ser muy considerado a la hora de las próximas votaciones. Porque se va a juntar probablemente con que yo diría, con que las personas que están siendo, con la investigación que está llevando hoy día a cabo un fiscal, se va a descubrir, el mismo que descubrió el tema de Yaitul, está detrás del tema de los asesinatos de los tres carabineros, por lo tanto tiene antecedentes perfectamente claros de cómo Yaitul recibía recursos ya claramente vinculados a respaldos ideológicos. Y también cómo el crimen organizado, vale decir, el robo de madera y todas esas cosas que Yaitul lo confiesa. Ahora, probablemente haya más ladrones de madera, pero Yaitul lo confiesa para poder financiar a sus equipos militares para poder hacer estas operaciones que probablemente participaron detrás de los asesinatos de carabineros. Y cuando salga, hoy día están todos pensando que ojalá esta investigación esté lista y esté dispuesta para después del 15 y el 16 de octubre, fecha de las elecciones. Pero si el fiscal que está investigando algo, distinguidos auditores, da una señal respecto a lo que ha pasado, y quienes están detrás del asesinato de los carabineros, van a salir varios, ¿ya?, de los que están respaldando eso, que más allá de respaldar el perro, ya, Matapaco, también respaldaban estas acciones. Yo, hoy día, bajo mi responsabilidad, advierto que cuando se encuentre esa persona, no le quepa la menor duda que están respaldados por, por la inteligencia venezolana en Chile, la misma que no vino a asesinar al teniente Ojeda, el teniente venezolano que acabamos de comentar, está metida en esto. Porque todo apunta, haciendo un resumen de la situación vivida ahí, que esto es así. O sea, todos estos, ya, que participan del crimen organizado, que hoy día, a propósito de que el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, un señor creo que de apellido Gil, ya, declaró que el tren de Aragua no existía. Y nosotros hoy día, en esta semana, estamos haciendo algo en Arica respecto de los gallegos, que era uno de los brazos armados del tren de Aragua. Nos debiéramos preguntar si el tren de Aragua con los gallegos y todo lo que está pasando con el crimen organizado y sus respaldos a la CAM, justamente no indujeron el asesinato, o bien lo indujeron y también lo orientaron y lo organizaron en el asesinato de nuestros tres carabineros, de nuestros tres, carabineros, bien digo, que los asesinaron en Cayete. En consecuencia, este mundo, esta situación emocional que se vive hoy día con hechos, no es solamente lo que creo, lo que me parece, sino que hechos, y de un Boris que se rechaza o que se retira, como muchos de yo nunca dije eso. Yo nunca dije eso de los perros magallanes, todavía no se lo encuentro, pero no solamente que no lo dijo, pero nunca lo rechazó. Nunca. Y ahí estaba el pie.
Es decir, él cayó, porque era eso sustancial a sus intereses políticos, de ganar o derrocar o digamos, o diría también, quitarle fuerza a lo que era el gobierno anterior, el gobierno de Piñera. Esas son las consecuencias políticas. Y hoy día estamos frente a una circunstancia en que, a mi juicio, esto amerita seguir estudiando. Porque la indignación, la rabia, la molestia de las chilenas y chilenos, en su gran mayoría, más del 90%, está contra el asesinato de nuestros carabineros. Hoy día saben que habían culpables intelectuales de esto. Y esos culpables intelectuales, así como George Jackson, a propósito de las fundaciones truchas y todo lo que pasó en todo los intelectuales, no se la pueden llevar pelada. ¿Ya? Y eso va a tener una digamos, a mi juicio, una influencia en las próximas elecciones del 15 y 16 de octubre. Por eso que, si por alguna razón el fiscal a cargo de la, digamos, de la investigación de los 3 asesinatos, que sabe que aparecieron de ahí, que conoce la interna de Yaitul, ¿ya? Y Yaitul, digámoslo, Héctor Yaitul, un destacado, integrante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, un destacado militante del Partido Comunista, y que fue hoy día ordenado para que creara la CAM. Los hechos son clarísimos, evidentes, y el gobierno no se desmarca de ellos. Un Estado, sobre todo en un asesinato que está hecho bajo el paraguas de un estado de excepción constitucional. Significaba que andaban militares en las calles o militares ayudando a carabineros que no sabemos por qué pasó aquí, pero con militares a cuales se ordenó no hacerles nada a los delincuentes. Balas de salva, tomarlos presos, pero ni se les ocurra dispararles, porque lo vamos a llevar a las penas del infierno. Y hoy día, a propósito de la ley de terrorismo, que se está hoy día el uso de la fuerza, etcétera, los tribunales militares para que tomen los casos de los militares, hoy día, claramente, en el Congreso, lo que está pasando en esta semana, ojo, hay que tener en consideración ese aspecto. Porque claro, hoy día cuando uno saca las cuentas y revisa y mira los currículums, ¿ya?, de nuestros jueces y de algunos fiscales, entenderán por qué es así. ¿Y por qué no quieren que los tribunales militares tomen esto? Ya, los temas donde se enfrentan o tratan de asesinar a nuestros carabineros, a las personas de nuestras fuerzas armadas. Por eso que la vinculación y la vuelta a ese hecho es vital para el control del crimen organizado y del terrorismo en la macrozona sur, entre otras cosas. En consecuencia, Aldo, aquí esto, distintos auditores, esto es un hecho político que está en curso. Yaitul, los audios de Yaitul son claros. Búsquelos en internet, distinguido auditor. Nosotros lo hemos dicho aquí en Persona de Estado. Si quiere escucharlo de nuevo en Spotify o en YouTube, donde están reservados todo lo que aquí decimos. Si quiere revisarlo, puede ir de nuevo a Spotify o YouTube y revisarlo completo. ¿Ya? No ha sido editado entero, tal cual lo estamos diciendo acá. En consecuencia, yo creo que aquí, Aldo, y con esto vamos terminando, parece por la hora, yo creo que hay ahí un tema en que me advierto que esta investigación que se está llevando a cabo respecto a quienes fueron quienes asesinaron a 3 de nuestros carabineros el 27 de abril, claramente entendemos que cuidado con las chispas que van a saltar de eso. Y yo creo que de esas chispas, Aldo, yo creo que van a ocurrir cosas muy novedosas si esto ocurre antes del 15 y el 16 de octubre, fecha en que muchos se están preparando, que están discutiendo, que están conversando, que están negociando por cuestiones políticas. Pero cuidado con la mirada hoy día respecto a la ciudadanía, que más de un 90 y tantos por ciento, cerca de un 95%, rechaza totalmente el asesinato de estos carabineros por la atención política que eso va a tener. Veamos qué es lo que pasa, Aldo, en la semana. Ahí lo iremos comentando contigo, nuestros distinguidos auditores, y desde acá, desde Perú. Ya nos despedimos hoy día muy cordialmente, a la espera de hacer mañana otro trabajo para ustedes que dé cuenta de lo que está ocurriendo en nuestro país y también en el mundo, Aldo.
Exacto, don Percival, muchísimas gracias. Tengo que mencionarle antes de terminar que del 1 al 10 la recepción del sonido resultó un 11, así es que muy bien, se escuchó pero clarito el comentario desde allá, desde Perú, don Percival. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y lo esperamos mañana en directo en otras Razones de Estado. Muchas gracias, Aldo, y también a ustedes, distinguidos auditores y auditoras, les reiteramos digamos, la posibilidad que tienen, porque siempre nos preguntan dónde pueden escuchar esto, y ahí está. Lo pueden escuchar en Spotify y en YouTube también lo pueden ver y escuchar si así les parece mejor. Así es que un abrazo, Aldo, y nos encontramos mañana, Dios mediante, en otro Razones de Estado. Muchas gracias. Perfecto, don Percival, muchísimas gracias, muy buenos días y a nuestros amigos en la Fuerza del Norte, Madero FM, los invitamos para que sigan en nuestra sintonía. No nos dejen. La Fuerza del Norte, en Taltal y Paposo 97.5, Madero FM.